Ayer, en efecto, hablé con el gobernador después de que salieron estos comunicados y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay nada, pues no hay nada que temer. Nada. Tiene que haber pruebas. Pónganse ustedes un ciudadano o ciudadana que no tenga un cargo de elección popular. Una detención sin pruebas. Pues no, ¿verdad? Es lo mismo para un gobernador, que en todo caso además primero tendría que haber un desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de él. Pues todo bajo el Estado de Derecho. Qué problema el que enfrenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de el golpazo que llegó desde los Estados Unidos con este pedido de captura contra dos figuras centrales del oficialismo, dos figuras centrales de Morena. El gobernador al que se refería la presidenta Sheinbaum en la mañanera que terminó hace un ratito nada más es Rubén Rocha Moya, gobernador nada menos que del estado de Sinaloa. Y el senador del que te estoy hablando, también del partido Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum, es Enrique Insunza Casares. Ambos, entre otros funcionarios, acusados de ser cómplices directos del cartel de Sinaloa, de haber cooperado con el funcionamiento de esta estructura del narcotráfico que hasta hace poco era la más poderosa de México y de todo el continente. Veamos el comunicado que publicaba la Embajada de Estados Unidos en México. Gobernador de Sinaloa y otras 9 funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas. Y citan acá a el embajador Ronald Johnson, que publica justamente un mensaje diciendo rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos. ¿Qué es lo interesante? Que nosotros te anticipamos aquí que esto se venía. Estados Unidos, en el marco de su nueva doctrina de seguridad nacional, está decidido a avanzar a fondo en el control de todo el continente. En ese plan, una de las prioridades es garantizar su seguridad nacional. Y eso implica lo que comentábamos antes respecto de Cuba, implica sacar a China de las bases operativas que tiene, por ejemplo, en Cuba y en muchos otros lugares de América Latina, con un control sobre áreas estratégicas, pero significa también ir de verdad contra el crimen organizado, ir de verdad contra el narcotráfico que, como sabemos, termina causando estragos de los dos lados, desde lo que genera toda la estructura criminal en nuestros países, de nuestro continente, y de lo que genera el problema de la droga en sí, sobre todo en territorio de los Estados Unidos. Y esto es en serio. ¿Y de qué se dieron cuenta en la administración Trump? ¿De qué se dieron cuenta hace rato en Estados Unidos? Que la política de dar información de inteligencia para que se capture un capo no sirve de nada. Se captura ese capo y después vienen otras franjas, otros niveles en ese escalafón del crimen organizado, y todo sigue igual. ¿Por qué? Y porque en el fondo lo que sucede es que el narcotráfico ha penetrado totalmente en la estructura del poder político mexicano. Entonces lo que se están dando cuenta de Estados Unidos es de dos cosas. Primero, van a tener que hacer de un modo u otro operaciones directamente estadounidenses, y ahí tenés que explicar la presencia de 2 agentes de la CIA que murieron en un accidente de tránsito después de haber participado en operaciones sobre laboratorios de la droga, esto en el estado de Chihuahua, lo que termina blanqueando algo que no se sabía públicamente, y es que agentes de la CIA están trabajando en operativos en México, por lo menos daría toda la sensación de que eso está pasando. Y en paralelo, como no va a ser suficiente con ese tipo de operaciones que, acordate, van a ser cada vez más y cada vez más notables, además tienen que ir por la política, además tienen que ir por la narcopolítica, y el embajador lo había anticipado. Bueno, ahora esta te diría que es recién la primera de muchas estocadas que se vienen. Veamos lo que respondía el gobernador Rocha mientras vemos justamente lo que es la presentación, ¿no?
judicial. Pero esto es lo que respondía el gobernador Rubén Rocha Moya. Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará con toda contundencia en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, que es como se autodenomina el movimiento fundado por López Obrador, a sus emblemáticos liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esta causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicano. A las y los sinoalenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia. Bueno, hubo una respuesta oficial también por parte del fiscal general de México frente a estas acusaciones, un poco en la línea de lo que decía también la presidenta, porque es en definitiva el gobierno mexicano o las autoridades mexicanas quien deberían arrestarlo y extraditarlo a los Estados Unidos. Ese es el pedido que llega de la justicia de Estados Unidos. Escuchemos al fiscal general. Suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país. De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados. Además, es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió en este caso en particular. Para que se entienda, y para que se entienda también por qué la protección que claramente le están dando tanto Sheinbaum como el fiscal general, Rubén Rocha Moya es de los aliados más estrechos de Andrés Manuel López Obrador. Pero tiene un problema, tiene muchos antecedentes. ¿Y sabés qué pasa? Las declaraciones que sirvieron como evidencia para que la justicia estadounidense decidiera pedir su extradición vienen de testimonios de los chapitos, de los hijos del Chapo Guzmán, que tenían su propio cartel y que todos cantaron. Los hijos del Chapo Guzmán, que son los que entregaron a Ismael Mayo Zambada, que era el otro jefe del cartel del cartel de Sinaloa, cantaron, hablaron. No sabemos todo lo que dijeron, pero es evidente que hablaron en contra de muchos de los políticos que están hoy en el poder en México. Esto nos hace pensar en algo. ¿De verdad el Mencho murió producto de que hubo un enfrentamiento? ¿No lo habrán matado, no, al Mencho, para evitar que hable? ¿Para evitar que vaya a Estados Unidos y hable? Pregunta, la verdad que es una pregunta, no tenemos la respuesta. Pero es llamativo que después de ver lo que pasó con los chapitos, al Mencho, en vez de capturarlo, lo mataron en un enfrentamiento. Ahora, ¿sabes qué pasa con Rubén Moya? Con Rubén Rocha Moya, que escucha lo que decía cuando era candidato respecto de qué tipo de relación iba a tener con el narcotráfico. Mira. Hay que coordinarse con el narco. Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento, plática con los delincuentes. Sin embargo, hay una cosa, Carlos. Los contactos se hacen de personeros del gobierno. ¿Usted, si gana la gubernatura en Sinaloa, así lo haría? Yo trataría de buscar que hubiera maneras de entender en lo elemental, en lo que más nos daña. Esto lo decía siendo candidato. Hay que hablar con los narcos, hay que negociar, ¿no? Como si fuera, no sé, como si fuera un sindicato, ¿viste? Si es un sindicato medio duro, entonces, bueno, tenés que negociar, no podés ir con la fuerza. Asesinos, cortadores de cabeza, depredadores de niños, esos son los narcotraficantes. Y este hombre, que hoy está solicitado por la justicia de Estados Unidos, planteaba abiertamente que había que negociar con ellos. Bueno, es una expresión un poco más explícita del famoso abrazos no balazos. Decime qué es sino complicidad cuando vos tenés grupos criminales que son ejércitos directamente dentro de México.
La política mexicana empieza a desayunarse de lo que se desayunaron los venezolanos el 3 de enero. América Latina cambió. Las cosas que aceptaba Estados Unidos hasta antes ya no las acepta más. Y con esto nos despedimos. Ustedes, por supuesto, se quedan con toda la programación de D-News sobre América Latina y el mundo. Mañana seguramente no te tocará trabajar, pero sintonízanos, porque es 1 de mayo y vamos a estar informándote como siempre. Chao.